En este video, y según las normas APA en su séptima edición, veremos cómo referenciar documentos cuando la obra está firmada por dos autores o autoras. Empezaremos viendo la forma de referenciar un artículo científico que tiene dos autores o autoras. La estructura que deben seguir para realizar la referencia es: primero, va el apellido de la primera persona, seguido de una coma. Posteriormente va la inicial del primer nombre de esta persona en mayúscula, va un punto, luego va una coma, luego va la letra Y, luego va el apellido de la segunda persona, una coma, en mayúscula va la inicial del primer nombre del segundo autor, autora, se cierra con un punto, luego de eso, entre paréntesis, va el año en que se publicó la obra. Seguidamente, se agrega un punto y va el título del artículo, el que debe llevar dos puntos para ingresar el subtítulo cuando esta obra tenga subtítulo. Posteriormente va el nombre de la revista con letra cursiva, se agrega una coma, con números se agrega el volumen de la revista en letra cursiva. Recuerden que luego, sin dejar espacio, se agrega un paréntesis y se ingresa el número de la revista. Se cierra el paréntesis, se agrega una coma y luego van el número de las páginas del artículo separadas por un guión. Finalmente, si es que el artículo tiene DOI o URL, ustedes lo ingresan. Por lo general, ya hace unos 10 o 15 años, casi todos los artículos científicos tienen DOI. A continuación se ve un ejemplo de un artículo citado y si quieren pueden poner pausa para que corroboren que se cumplen todas las indicaciones que le di en la primera frase. Ahora, si ustedes quisieran ingresar después la cita en el cuerpo del texto, si es una cita narrativa, los dos apellidos de la persona van afuera del paréntesis, y si es una cita parentética, los dos apellidos irán al interior del paréntesis. ¿Cómo es para referenciar un libro que tiene dos autores o autoras? La estructura que deben seguir es la siguiente. Primero se agrega el apellido del primer autor o autora, se pone una coma, luego se ingresa la primera letra del primer nombre de esta persona en mayúscula, se pone un punto, luego una coma, luego se agrega la letra Y, luego va el apellido de la segunda persona, seguido de una coma, la inicial, la primera letra del primer nombre de la segunda persona, y luego de esto va el año entre paréntesis. El año, recuerden que es en el que se publicó la obra. Posterior a esto se agrega el título del libro con letra cursiva, dos puntos para ingresar un subtítulo del libro si es que el libro lo tiene. Luego ingresan el nombre de la editorial. Y finalmente, si es que el libro tiene DOI o URL, se lo agregan. Ahora se ve un ejemplo en la pantalla para que ustedes corroboren que se siguió la estructura informada anteriormente. Si quieren pueden poner pausa para que lo vayan revisando. Si cuando vayan a ver la cita en el cuerpo del texto, recuerden, para que esté bien citado, tiene que ser de la siguiente manera. Si es una cita narrativa, los dos apellidos van afuera del paréntesis, y si es una cita parentética, ambos apellidos van adentro del paréntesis. Ahora veremos la forma de referenciar un libro que tiene dos editores o editoras. La estructura que tienen que seguir es la siguiente. Primero va el apellido del primer autor o autora, va una coma, se ingresa la inicial del primer nombre en mayúscula, luego va un punto seguido de una coma, la letra Y, va el apellido de la segunda persona que firma la obra, se ingresa una coma, en mayúscula va la letra inicial del primer nombre de la segunda persona que firma la obra. Luego de eso, entre paréntesis, se agrega eds, que es la abreviatura de editores o editoras. Entonces,
agregan el paréntesis, la letra E en mayúscula, la D en minúscula, la S en minúscula, y luego va un punto y se cierra el paréntesis. Posterior a eso va otro punto y vuelven a abrir paréntesis, pero ahora es para ingresar el año en que se publicó la obra. Se pone un punto y luego de esto, en letras cursivas, va el título del libro. Y recuerden, si le agregan los dos puntos, si es que el subtítulo, si el libro tiene un subtítulo y lo agregan, luego de eso va el nombre de la editorial, un punto, y finalmente agregan el DOI o URL si es que el libro tiene dirección electrónica. Ahora nuevamente aparece un ejemplo en la pantalla para que ustedes puedan corroborar que se cumple la estructura informada anteriormente. Cuando quieran revisar la forma en que se citó este libro en su texto, si es una cita narrativa, ambos apellidos van afuera del paréntesis, separados por una letra Y. Si es una cita parentética, ambos apellidos van adentro del paréntesis y luego va una coma y se ingresa también el año en que se publicó la obra. Ahora veremos la forma de referenciar un capítulo de libro que tiene dos autores o autoras y que está en un libro que tuvo un editor o una editora. ¿Cómo sería? La estructura a seguir es la siguiente. Primero, se agrega el apellido de la primera persona, una coma, la inicial del primer nombre de esta persona en mayúscula, se agrega un punto, una coma, luego una letra Y, luego se agrega el apellido de la segunda persona, una coma en mayúscula, luego recuerden que va la letra inicial del primer nombre de la segunda persona que firma la obra. Luego de esto ingresan el año en que se publicó la obra. Seguidamente, en letra normal ingresan el título del capítulo del libro. Y como siempre, si es que tiene un subtítulo, tienen que ingresarlo luego de agregar dos puntos. Luego cierran con un punto y esta es la parte nueva, por así decirlo. Tienen que escribir en la inicial del primer nombre del editor o editora del libro, va en mayúscula, se agrega un punto, luego va el apellido del editor o de la editora, abre paréntesis, va la abreviatura ed, que significa editor o editora, en mayúscula va la letra E, en minúscula la D, luego viene un punto, luego se cierra el paréntesis, posterior a esto viene una coma, y luego viene el título del libro con letra cursiva. Y si tienen subtítulo, agregan los dos puntos. Aquí es el título del libro, anteriormente era el título del capítulo, recuerden. Posterior a esto, fíjense, sin ingresar puntos ni comas, solamente un espacio, abren paréntesis y agregan pp punto, que significa las páginas en las que está el capítulo del libro. Agregan el número de páginas del libro donde empieza y donde termina separados por un guión. Luego viene un punto, ingresan el nombre de la editorial, otro punto, y si es que la obra tiene una dirección electrónica, ya sea con DOI o URL, ustedes la agregan. Ahora, como siempre, ahí se cita un capítulo de libro en un libro donde hay una editora. Entonces, si quieren, pueden poner pausa para corroborar de que este ejemplo sigue la estructura que informamos anteriormente. Recuerden que luego, para que la cita esté bien hecha en el cuerpo del texto, si es narrativa, los dos apellidos van afuera del paréntesis. En cambio, si es una cita parentética, ambos apellidos van adentro del paréntesis, luego una coma y luego va el año en que se publicó la obra. Muy bien. Para ya ir terminando, veremos la forma de referenciar un capítulo de libro que tiene dos autores o autoras y que está en un libro que tuvo dos editores o editoras. La estructura que deben seguir es la siguiente. Primero, ingresan el apellido del primer autor o autora, una coma, la inicial del primer nombre de esta persona en mayúscula, luego ingresan un punto, una coma, la letra Y, el primer apellido
de la segunda persona que firma la obra. Una coma en mayúscula va la primera letra del primer nombre de esta segunda persona que firma la obra. Posterior a esto, ingresan el año entre paréntesis, va un punto. Luego ingresan el título del capítulo y con 2 puntos ingresan el subtítulo si es que lo tienen. Posterior a esto, tienen que ingresar esta frase que aparece acá en la pantalla. Primero agregan en, seguido de la primera letra del primer nombre del primer autor, un punto, ingresan el apellido del primer autor o autora, luego va una coma, luego agregan la letra Y, luego agregan la primera inicial del primer nombre de la segunda persona que firma la obra, luego ingresan el primer apellido de esta segunda persona que firma la obra y finalmente abren un paréntesis y agregan la abreviatura EDS, que es la abreviatura de editores o editoras, la cual se abrevia con la letra E mayúscula, la D minúscula, la S, un punto, cierran paréntesis, luego va una coma y posterior a esto ingresan el título del libro con letra cursiva y los 2 puntos para agregar el subtítulo del libro si es que éste lo tuviera. Luego, sin poner puntos ni comas, se abre paréntesis y se agrega una doble P, un punto, y se ingresa los números de páginas donde se inicia y donde termina el libro, ambas separadas por un guión. Posterior a esto, ingresan el nombre de la editorial de donde se publicó el libro o la editorial que publicó el libro. Y finalmente, si es que la obra tiene un DOI o URL, ustedes se la ingresan. Ahora aparece un ejemplo en la pantalla para que ustedes puedan corroborar que se siguió la estructura que se informó previamente. Si quieren pueden poner pausa. Ahora, cuando estén revisando las citas de su texto y quieran verificar que está bien citado, recuerden que si es una cita narrativa, los 2 apellidos van afuera del paréntesis, y si es una cita parentética, ambos apellidos van adentro del paréntesis, luego una coma y luego ingresan el año en que se publicó la obra. Muchas gracias por tu atención y recuerda que este es un video de repaso y que en ningún momento va a reemplazar todo lo que tú puedas aprender yendo directamente al manual.